sanar a personas por las que oraba. Ayudó a repartir el pan para alimentar a los 5.000 y nuevamente con los 4.000. Peter era un creyente tan sólido como tú podrías ser. Puedes imaginar lo que debe haber sentido cuando Jesús le dio un vistazo al futuro. Supongamos que Jesús te dijera: me vas a fallar miserablemente, pero estoy orando para que lo superes y animes a los que te rodean. ¿Cómo te sentirías al recibir ese aviso del futuro? Eso es más o menos lo que Jesús le dijo a Pedro y a los discípulos cuando les dijo: todos ustedes caerán por mi culpa. Pedro respondió: Señor, haré cualquier cosa para no fallarte. Estoy listo para ir a prisión, y estoy listo para morir por ti si es necesario. Peter quiso decir cada palabra. Sin embargo, Jesús no quedó impresionado. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, antes de que el gallo cante hoy, negarás 3 veces que me conoces. Jesús no solo está diciendo el futuro, está diciendo que esto va a suceder hoy. Pedro estaba decidido a probar que Jesús estaba equivocado acerca de él. Sin embargo, su confianza está arraigada en su fe en su propio poder y logros. Después de todo lo que había visto y experimentado con Jesús, no había manera de que pudiera negar a Jesús. Básicamente era el líder del grupo. Cada vez que ignoramos las advertencias en la palabra de Dios, estamos confiando en nuestra propia fuerza y preparándonos para el fracaso. Jesús le había dicho a Pedro: necesitas oración de mi parte por ti. Peter básicamente había dicho: tengo esto. Mucho más tarde esa noche, los soldados y la turba entraron en el jardín para arrestar a Jesús. Cuando Pedro reconoció lo que iba a suceder, lo vio como una oportunidad para demostrarle a Jesús cuán fuerte era su lealtad. Los otros discípulos lo verían dispuesto a hacer lo que fuera necesario para proteger a Jesús. Bajaría como mártir si fuera necesario. Los discípulos tenían 2 espadas con ellos y Pedro agarró una de ellas. Cargó contra la multitud y le cortó una oreja al siervo del sumo sacerdote. Peter iba por la cabeza. Él estaba todo dentro. Pedro pensó que esto inspiraría a los otros discípulos a actuar y que Jesús estaría complacido con su devoción. En cambio, Jesús grita: no más de esto. El hombre que ha estado gritando sobre su oído, se sorprende cuando Jesús toma la oreja y sana al hombre en el acto. Lo sorprendente es que Jesús se negó a pelear o defenderse y se dejó llevar por la turba para ser juzgado por las autoridades. Esto no era lo que Peter había esperado. Bueno, Pedro había demostrado estar dispuesto a ser arrestado e incluso a morir por Jesús. Los otros discípulos habían sido testigos de su valentía. Ahora deberían entender por qué Jesús había cambiado su nombre de Simón a Pedro, que significa la roca. Mientras 10 de los otros discípulos echaban a correr, Pedro quería ver qué le iba a pasar a Jesús. Fue lo suficientemente valiente como para seguir a la multitud a donde Jesús estaba siendo llevado. Ahora está solo mirando a Jesús desde la distancia. Hace frío afuera y él trata de calentarse con un fuego que un grupo de personas ya había encendido. El sol aún no ha salido, por lo que todavía era un poco difícil ver caras en la oscuridad, incluso con el fuego. Pedro todavía no entiende por qué Jesús no había dado mucha pelea. Cuando pensamos que Dios no ha actuado de la manera que pensamos que debería hacerlo, se abre una grieta en nuestra armadura espiritual para que Satanás nos hable. Especialmente cuando estamos lejos de otros creyentes. Mientras se calienta en el fuego tratando de ver qué le está pasando a Jesús en su juicio, no sabe que alguien lo está mirando para ponerlo a prueba. En Lucas 22, 56 dice: 56 Una criada lo vio sentado allí a la luz del fuego. Ella lo miró de cerca y dijo: este hombre estaba con él. Quizás esta sirvienta había visto a Pedro al frente de la multitud el domingo de Ramos cuando Jesús entró cabalgando a Jerusalén. Tal vez ella estaba allí en una de las sesiones de enseñanza de Jesús y Pedro estaba al frente con Jesús. Tal vez ella era solo una de esas personas a las que les gusta agitar a los demás. Es una de las primeras seguidoras del movimiento Cancel Culture. Ella quiere que Pedro sea cancelado no por ningún cargo particular que tenga contra él, sino porque lo había visto con Jesús en algún momento en el pasado. Pedro no se da cuenta de que su declaración no es solo un ataque contra él, sino una acusación contra Jesús. Ella está diciendo: porque Jesús está equivocado, cualquier persona asociada con él también está equivocada.
Muchos de nosotros no reconocemos el deseo de nuestra sociedad de anular a Jesús y la palabra de Dios cuando obstaculiza nuestra libertad de hacer lo que nos plazca.